Vamos a exponer el tema del sistema femenino como parte del PUEN de R4. Los principales temas a tocar y objetivos de aprendizaje es principalmente conocer la patología tumoral de ovario, cervicouterino, aspectos generales, conocer la enfermedad pélvica inflamatoria y conocer un diagnóstico importante que es un embarazo ectópico. La siguiente, por favor. Los objetivos de aprendizaje principalmente son, de forma general, conocer estadiaje, tratamiento para cáncer cervicouterino y de ovario. Recordar que nosotros como cirujanos generales siempre estamos ante a la presencia de algún tumor anexial que tenemos que valorar y siempre lo importante es individualizar, ¿no? Cada paciente, y dependiendo de eso vamos a ver si tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo y saber referir a tiempo, ¿no? Hay que hablar siempre, muy importante, sobre los principales tumores de ovario, que son el estirpe, y de sospechar, ¿no? También la edad es fundamental, gente grande, posmenopáusica. Y vamos a hablar de las histerectomías principalmente abdominal y sus variantes, clasificación de Piver, ¿sale? De Piver, perdón. La siguiente, por favor. Vamos a comenzar con el cáncer cervicouterino. La siguiente, hasta el 2005, 2002, 2005, el Globocan mencionaba que el principal cáncer en la mujer es el cervicouterino, pero actualmente ya por todo el tipo de... La mujer ya está más activa, la mujer ya está más sometida al trabajo, y hay cada vez más cirujanas, la edad de reproducción. El primer cáncer actualmente es el cáncer de mama, ¿no? En la mujer. Pero tenemos que seguir luchando porque el cáncer cervicouterino va en segundo lugar. Entonces, de ahí la importancia que las gráficas de Globocan están mencionando que la segunda causa de morbilidad en femenino es cáncer cervicouterino. El ovario, se encuentra el cáncer de ovario en sexto lugar, ¿ok? Y en el hombre no va a cambiar, incluso no va a cambiar también la primera causa de mortalidad, es el cáncer de pulmón, ¿no? Pero en tumores ginecológicos siempre ten en cuenta cervicouterino y ovario. La siguiente, por favor. Bien, aquí está hablando de la mortalidad, como ya mencionaba. La primera mortalidad es mama en la mujer, continúa pulmón y de la mano cervix, ¿ok? El ovario se posiciona en el séptimo lugar y en masculino, primer lugar pulmón, segundo estómago y tercero hígado, cuarto colon y recto. La siguiente, por favor. Ok. Estas son las Globocan 2012, son hasta ahí encontré en el INCAN y en la página de estadísticas son las más recientes. Igual mencionan que la primera causa de incidencia y mortalidad a nivel mundial es mama, no cambia. En segundo lugar está la próstata, pueden ver cómo ya hubo un repique de tumor que era a nivel mundial. Primer lugar pulmón, próstata ahorita ya de pulmón, cáncer colorectal en cuarto, cervicouterino, hígado, y en octavo lugar tenemos a tumores de ovario. La siguiente, por favor. Y aquí nos mencionan principalmente la incidencia y mortalidad en mujeres y hombres. Lo separan, y como pueden ver también son del 2012, las más actuales de Globocan. En hombres, la principal causa de incidencia y mortalidad es pulmón, y en mujer, cáncer de mama. Fundamental, en tercer lugar le sigue cervicouterino, y en sexto lugar, ovario. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Recordemos la clase pasada de linfomas, también linfomas es una de las causas, ¿no? No son muy frecuentes los linfomas en cáncer cerebroespácico, ahí van en la séptima, octava causa, normalmente, ¿no? También de mortalidad. Es importante seguir la estadística. La siguiente. Bien, entonces vamos a hablar de manera de cáncer cervicouterino. Es importante saber que el cáncer cervicouterino, todo tiene que ver, por supuesto, la genética,
pero hay que reconocer los dos epitelios que van a revestir principalmente la vagina. Y de aquí vamos a partir, ¿no? Porque es la zona de transición. Hay una zona de endocérvix. Ese endocérvix es un epitelio cilíndrico, es un epitelio monoestratificado cilíndrico, para ser más específicos. Y el exocérvix o ectocérvix es un epitelio escamoso. Epitelio pavimentoso, mucoso original, o más específico, un epitelio plano poliestratificado. Entonces, esta es la zona o canal exocervical, es la zona de transición, es la zona donde se va a dar este efecto, donde va a perpetuar, en este caso, algún daño, llámese virus papiloma humano, eh, cigarrillo, alguna otra infección, y eso va a propiciar que en esa zona de transición se genere toda la biología molecular que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Normalmente el virus de papiloma humano, que es el principal cofactor para un cáncer cervicouterino, nos dice que va a tener proteínas, una proteína E1, una proteína E2. Esta proteína, cuando se une a este epitelio, va a generar otras oncoproteínas, principalmente E6 y E7. Estas oncoproteínas se van a unir a, se puede decir así, son supresores tumorales. Y recordar que el principal proteína supresora tumoral que tenemos en el cuerpo y nuestro guardián es el P53. Entonces, lo que ocurre es que el E6 se une a esta proteína de supresión tumoral P53 y la E7 se une a la proteína de supresión tumoral del retinoblastoma. Esto que ocasiona una degradación de proteínas supresoras. Posteriormente hay una degradación de proteínas supresoras por los proteasomas de ubiquitina y esto condiciona de que hay un ciclo que se sigue formando, crecimiento de células anormales, y que realmente eso es el cáncer. Un crecimiento anormal, proliferación anormal de células, ¿ok? Y esto conlleva pues, al cáncer cervicouterino. De forma general es la bioquímica que se da. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, de aquí la relevancia de todo esto. El tema de cáncer cervicouterino es un tema muy importante porque es de los primeros lugares de cáncer en la mujer y tenemos que saber el enfoque clínico de los pacientes. La mayoría se trata de mujeres posmenopáusicas con sangrados uterinos disfuncionales, alguna enfermedad crónico-degenerativa, obesidad y un mal apego a su prevención por citología. La cirugía curativa es cuando el tumor respeta realmente los parámetros, es de forma general. Por supuesto, vamos a ver el tratamiento más adelante según el estadio de la FIGO, ¿ok? Esto es importante porque la sobrevida a 5 años en pacientes con cáncer cervicouterino en etapa temprana es hasta el 66%. Entonces, de aquí de que el tratamiento quirúrgico que se le puede ofrecer al paciente en estadios tempranos, principalmente la histerectomía, le puede ofrecer una sobrevida a 5 años muy importante. La clasificación o las variantes de histerectomías de Piver son 5, son 4, normalmente menciona el libro de Vita, pero en el Master Surgery se mencionan 5, que ahorita vamos a ver, pero hay que saber identificarlas y al menos saber qué estructura vamos a quitar dependiendo el Piver y la linfadenectomía según el estadio. Esto es de manera rápido, hay que saber un paciente, el tamizaje siempre es la citología, ¿no? Esa es la citología que vamos a tener. La citología cervical, cuando nos da positivo, lo indicado es hacer un estudio de colposcopía, un estudio de imagen, y posteriormente, si sale esa colposcopía positiva, pues ya estadificar, ¿no? Es importante saber, no somos ginecólogos, por supuesto, pero sí saber sospechas de malignidad en un estudio de colposcopía. Cuando nos lleguen a reportar epitelio aceptoblanco, epitelio yodo negativo, algún cambio en la coloración, es decir, leucoplasia, debido a necrosis y la creatinización, alguna neoformación vascular, aparece una zona de punteado basófilo o de mosaico, una superficie irregular y con pérdida de epitelio normal o una úlcera.
es muy importante, o un vaso vascular aberrante. Estos son datos muy importantes que tenemos que tener en cuenta cuando nos llega algún paciente que se hizo algún tipo de colposcopía y sospechar en este caso datos de malignidad, ¿ok? Eh, Posteriormente, si no hay ningún factor de riesgo, buen día, doctor. Si no hay ningún factor de riesgo, simplemente vamos a darle el seguimiento de acuerdo a la guía de práctica clínica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, gracias. La siguiente. Cuando tenemos ya el estudio como tal positivo de una colposcopía, hay que estadificar al paciente. Es un tema, les soy sincero, es un tema muy difícil desde mi punto de vista porque eso ya es cirugía oncológica, gineco-onco, pero esto es el médico general, ¿no? O sea, saber al menos qué seguir de acuerdo al tamizaje. Entonces, al menos sí es importante saber el Bethesda como para cualquier patología tumoral, al menos saber esas definiciones. Si nos llegan a reportar un ASCUS o AGUS, son células escamosas atípicas de significado incierto, son glándulas atípicas de significado incierto. Y esto es importante porque de ahí nosotros va a depender si a este paciente le damos el seguimiento o ya le mandamos a hacer otro estudio, ¿ok? Una lesión de bajo grado es un epitelio escamoso de bajo grado y que excluye la displasia leve o sin uno. Entra en el grupo los condilomas. Entonces, si nos llegan a preguntar si es de bajo grado, nos estamos refiriendo a una displasia leve o un sin uno. Un SIL de alto grado es un epitelio escamoso de alto grado, como su nombre lo dice, y corresponde a un SIN 2 o una displasia severa o intensa o SIN 3. Esto es importante. Cuando recibimos SIL bajo, 1. SIL alto, 2 a 3. Muy bien. Y el carcinoma invasor, que vamos a clasificar ya de acuerdo al TNM. Eso es muy importante. Muy bien. La siguiente, por favor. Bien. Entonces, el TNM de la FIGO, pero este es de la FIGO, nos menciona la etapa y creo que es importante, no sé ahorita, para el puente R4, no sé si venga esto del FIGO, pero en exámenes que nos han hecho de la carrera aquí del curso, sí nos han preguntado FIGO. Y creo que es muy importante porque clasificar a un paciente, la estadificación de un paciente, un cáncer, uno como médico puede saber qué hacer, qué tratamiento ofrecerle. Entonces, un estadio 0 es un carcinoma in situ, un carcinoma intraepitelial. Un estadio 1 es un carcinoma que está confinado al cuello uterino y no debe existir extensión hacia el cuerpo del útero. Posteriormente se divide en 1A, 1A1, 1A2. ¿Ok? El 1A es un carcinoma el cual se identifica únicamente bajo el microscopio. Tiene un límite de invasión estromal no mayor de 5 milímetros de profundidad y una extensión no mayor de 7 milímetros. El A11 es una invasión del estroma no mayor de 3 milímetros de profundidad y una extensión no mayor de 7 milímetros. ¿Okay? El 1A2 es la invasión del estroma, es mayor de 3 milímetros, pero no mayor de 5, con una extensión no mayor de 7 milímetros. Y así va a seguir el estadio hasta que hay invasión a órganos adyacentes. Puse en rojo 2 estadios porque de ahí va a depender mucho nuestro tratamiento. Como en casi todos los tumores, el tamaño es importante. El tamaño del tumor nos va a decir si es un paciente que tiene un factor de riesgo elevado, ¿ok? Y de eso va a depender qué tratamiento darle. Nada más fíjense que un tumor ya más de 4 centímetros entra en un estadio 1B2 y aunque sea 1B2, sea temprano, simplemente por el tamaño del tumor, ya se cataloga como un criterio para mal pronóstico, pero muy importante individualizar cada paciente, que ahorita vamos a ver. Y en el estadio 2B es cuando hay involucro de los parametrios, ¿ok?
Esos parámetros, recordar que una vez nos preguntaron en la clase de R3 del año pasado, ¿qué eran estos parámetros? Entonces, pues simplemente, ¿alguien me puede decir qué son los parámetros? El que guste. Son los medios de fijación, los ligamentos, ¿no, doctor? Con los que se fija el útero al sacros, y cuando están invadidos, pues ya estamos hablando de los parámetros. Es correcto, es correcto. Realmente es ese repliegue, es un repliegue que da ese sostén al útero. Son como los repliegues de peritoneo que cubren al útero, ¿no? Lateralmente. Es correcto. ¿Sale? Entonces, realmente son los repliegues que ahorita vamos a hablar, pero es importante que los tengamos en cuenta porque fue la pregunta que nos hicieron de R3 hace un año. La siguiente. Bien, entonces, si seguimos viendo, ya el estadio 3, ya es cuando el carcinoma se ha extendido hacia la pared pélvica. Al examen rectal no existe espacio libre entre el tumor y la pared pélvica. El tumor ha invadido el tercio inferior de la vagina. En esta categoría incluyen todos los tumores con hidronefrosis, riñones no funcionantes, que se sepa que la causa de estos no haya sido el carcinoma. Recordar el término de un riñón excluyente es cuando es menos del 30% de su función. ¿Okay? Y también se va a subdividir en 3A, 3B. Esa es cuando no existe extensión a la pared pélvica. 3B, existe extensión a la pared pélvica y o existe hidronefrosis y riñones no funcionantes. Estadio 4 es cuando el carcinoma se ha extendido más allá de la pelvis verdadera o ha invadido clínicamente la mucosa de la vejiga o del recto. Esto es muy importante tenerlo en el estadio 4 porque de aquí vamos a ver qué tipo de histerectomía Piver 4 o Piver 5 le vamos a dar al paciente. 4A, invasión a órganos adyacentes. 4B, invasión a órganos a distancia. Muy bien, la siguiente. Para fines académicos, es importante conocer la clasificación que acabamos de mencionar. Puse en círculos rojos el estadio 1B, en donde el tamaño del tumor que es a partir de 4 centímetros. El estándar de tratamiento es la radioterapia pélvica. Es decir, tenemos que reducir el tamaño para poder ofrecer a nuestro paciente y encajonarlo en un estadio temprano y que le vaya bien. ¿Ok? Más quimioterapia concomitante a base de platino y braquiterapia. El segundo círculo que les comenté lo puse en el estadio 2B, donde ya hay invasión de parametrios y es un predictor de tratamiento curativo a base solo de cirugía. Si nuestro paciente llega con un estadio 2B, nosotros le podemos ofrecer un tratamiento quirúrgico y nuestro paciente puede tener sobrevida, como ya comentamos, hasta el 65% a 5 años. La importancia de la clasificación de todos los tumores. La siguiente. Vamos a ver en las últimas diapositivas la histerectomía una histerectomía normal, cómo se debe de hacer, y los tipos de histerectomías. De manera general, hay que saber que si el estadio 0 es un carcinoma in situ, carcinoma intraepitelial, y simplemente con una conización o histerectomía de pared, por supuesto, individualizar cada paciente. En un estadio 1, un estadio 1A, que abarca desde 1A1 hasta 1A2, le podemos ofrecer una histerectomía extrafacial, que sería un Piver 1, que ahorita vamos a ver. Y de lo contrario se puede hacer conización con márgenes libres. Vamos a ver el tamaño del margen, que al menos tiene que ser más de 1 centímetro. ¿Ok? En un estadio 1A2, lo ideal es hacer una traquelectomía radical con una linfanectomía pélvica y muestreo aórtico. Paridad satisfecha, le ofrecemos una histerectomía radical con una linfanectomía pélvica y muestreo ganglionar paraórtico. ¿Ok? En el estadio 1B, la siguiente, por favor. Podemos ver que es importante el tamaño porque cuando es un estadio 1B, se le ofrece al paciente menor de 4 centímetros 1B1. Se le puede ofrecer al paciente
algún tipo de tratamiento como histerectomía radical con una linfadenectomía pélvica, pero cuando el tamaño del tumor es de 4 centímetros o más, este paciente es beneficiado antes de esta cirugía con radioterapia pélvica más quimio más braquiterapia y posteriormente realizar la cirugía, ¿ok? En un estadio 3 es un tumor que invade más allá del útero, pero no alcanza la pared pélvica o el tercio inferior de la vagina. Esto vamos a dividirlo también en estadio 2A, 2A1, 2A2. Y el estadio 2B es con una invasión parametrial obvia. Aquí lo importante es que el paciente hasta estadio 2B le podemos ofrecer tratamiento quirúrgico. En cambio, en tratamiento 2B para adelante, cuando ya hay invasión parametrial, este paciente se tiene que beneficiar de radioterapia pélvica más concomitante, más braquiterapia y ver si el paciente se beneficia de una cirugía curativa. ¿Ok? Cuando decimos que ya está en estadio D, principales niveles ganglionares, pero el paciente se beneficia más de una cirugía, es un tratamiento completamente de quimio y radioterapia. ¿Okay? Estadio 3. La siguiente. Bien. Ya cuando hay invasión hacia otros órganos, en este caso vagina, en este caso riñón, es importante tomar en cuenta que el tratamiento es lo mismo, es a base de quimio, radioterapia y ver si nuestro paciente se va a beneficiar de una cirugía curativa. En un estadio 4, desafortunadamente ya hay invasión a órganos ya adyacentes, hay invasión a mucosa de vejiga o recto y hay metástasis a distancia, principalmente a nivel de ilíacos primitivos. Entonces aquí el paciente solamente es quimio, radioterapia pélvica, a sitios sintomáticos y cuidados paliativos. Vamos a hablar rápido, es muy amable, así está muy bien Karen, gracias. La siguiente, de cáncer de ovario. El cáncer de ovario es muy difícil actualmente para poder diagnosticar estadios tempranos. Afortunadamente no tenemos un tamizaje aquí en México, así como el cáncer cervicoterino, pero algo que está muy en novedad ahorita, que se dice en los congresos del ESME, incluso en el Master Surgery, se menciona que la verdadera teoría de un cáncer de ovario son las fimbrias. Y lo puse así. Algo fenomenal e increíble que ha venido a revolucionar la etiopatología del cáncer de ovario es que el origen de se origina de las fimbrias y trompas de falopio. Y es aquí donde se originan las células neoplásicas y migran al ovario, pero venga, nosotros como cirujanos tenemos que estar atentos y conocer bien el tema, principalmente que es una patología que no existe un screening diagnóstico. Hemos tenido varios casos en el Hospital Juárez, donde se ha diagnosticado algún tumor anexial, entonces inmediatamente nos llaman como interconsulta y nosotros tenemos que individualizar cada paciente y de ahí tratarlo. O pacientes que se sospecha como una patología digestiva y que se entra a tratamiento quirúrgico. Tuvimos un caso de un médico adscrito que tuvimos que intervenir quirúrgicamente por un quiste hemorrágico roto. La siguiente. Bueno, para poder entender un poquito de ovario, traté de hacer este resumen de manera rápida, cómo se clasifica los tumores de ovario según el estirpe. Estos pueden ser los epiteliales. Estos epiteliales, los más frecuentes son los serosos y tienden a ser bilaterales, es importante. Son los más frecuentes en pacientes premenopáusicas y menopáusicas, donde el CA125 es más específico. En primer lugar tenemos al seroso, en segundo el mucinoso. Estos luego llegan a debutar como un pseudomixioma peritoneal, realmente por la gran cantidad de tejido de mucina que producen, llegan a producir gran tamaño, como una sintomatología de tumor de gran tamaño.
Y su marcador más específico es el antígeno carcinoembrionario de este tumor, pero también hay que recordar que también puede elevar el 19-9 y cuál se puede elevar en cáncer de colon. ¿Okay? Las células claras son los tumores malignos más frecuentes en caso de endometriosis y se contraindica la terapia hormonal sustitutiva, ya que depende de un estadio estrogénico elevado. Esto es importante. El endometrioide, que es en el 10% se asocia a endometriosis ovárica y el 30% se asocia a adenocarcinoma primario de endometrio. Y se contraindica la terapia hormonal sustitutiva, como ahorita vamos a ver en pacientes que son radiosensibles, son más los germinales. Muy bien. Células de Brenner y por último el diferencial. Hay un caldo que se llama caldo tlalpeño. Yo se lo recomiendo. Y ya de tumores germinales, son tumores que se dan más en pacientes jóvenes. Estos tumores germinales, ¿qué les puedo decir? La siguiente, por favor. Es como en todos los pacientes, la principal sintomatología es asintomático. A veces llegan a debutar con algún colon irritable, que se ha tratado de varias veces con el médico general, con un síndrome de colon irritable, dispareunia, infecciones urinarias recurrentes, algún tumor palpable. Normalmente el diagnóstico, como se dice, es al momento de hacer la cirugía. Es cuando se hace el diagnóstico y el estadiaje. Los germinales son más frecuentes en mujeres jóvenes, como ya comentaba. Dentro de los tumores germinales del ovario se encuentra el teratoma quístico maduro. Su marcador tumoral es la alfa-fetoproteína. El germinoma es importante saber que es el más radiosensible y es el más frecuente en menores de 30 años. Se eleva la desogenasa láctica en ese tumor. El carcinoembrionario, su marcador tumoral es la alfa-fetoproteína. Los tumores endodérmicos, es decir, el saco vitelino, el marcador ideal es la alfa-fetoproteína elevada en un 95%. El coriocarcinoma se relaciona con el síndrome de Morris. Su marcador tumoral es la gonadotropina coriónica humana, ¿sale? Y también puede haber tejido ectópico, como viene siendo el estruma ovárico, que nos llega a dar elevación de las hormonas tiroideas T3 y T4. La siguiente. La siguiente clasificación de estirpe de tumores de ovario son tumores de cordones sexuales, estroma, los cuales pueden ser tumores de la granulosa lateca. Y si recordamos toda la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico, pues estos tumores de la granulosa y lateca producen estrógenos, por lo tanto hay feminización, hay pubertad precoz, hay hemorragia vaginal, posmenopáusica, hay hiperplasia endometrial, produce los cuerpos de Kalk-Exner. Los tumores de las células de Sertoli, principalmente el androblastoma, es la primera causa de virilización de origen ovárico, ya que produce testosterona y andrógenos, y esto produce la virilización, el hirsutismo, voz grave en mujeres, acné, aumento del tamaño del clítoris, fibromas ováricos o tecafibromas es la otra variedad de los tumores cordones del estroma, y nuevamente esto no producen hormonas y es el que se relaciona al síndrome de Meigs. Estos tumores fibromas ováricos asociados a citis más un hidrotórax derecho se le conoce como síndrome de Meigs, que también el síndrome de Meigs vamos a ver que él fue el cirujano que realizó las histerectomías tipo Piper o de Meigs. Y esta creo era una pregunta del PUEM de R3. Preguntaban tumores secundarios y son las metástasis ováricas de un tumor digestivo, se le llama un tumor de Krukenberg, y para que sea un tumor de Krukenberg tiene que cumplir que sea un anillo en sello y bilateral para que sea la definición de un tumor de Krukenberg. La siguiente. También es importante saber que si en la histopatología nos encontramos con cuerpos de samoma en un tumor de ovario, así como en un tumor papilar de ovario o en el meningioma, que es el tumor benigno más frecuente en el sistema nervioso central, son de buen pronóstico.
Entonces, nada más tenerlo en cuenta, ¿no? Los cuerpos de samoma son de buen pronóstico, son esas intraclusiones intracitoplasmáticas. La siguiente. Algo que está muy en boga actualmente es la proteína de epididimo humano 4, HE4, la cual se encuentra en los tumores epiteliales. Tiene un punto de corte de 90 a 150 milimoles sobre litros y según si la determinación se realiza en posmenopáusicas o premenopáusicas y en función al reactivo utilizado. ¿Cuál es su sobreexpresión? Es que está presente el 93% en serosos, que corresponde a epiteliales, 100% en endometrioides, que también es epitelial, 50% en células claras, no se presenta en los mucinosos, la adenocarcinoma. Es una nueva marcador tumoral para cáncer de ovario, pero es importante saber que el cáncer de ovario no es, los marcadores tumorales no son para diagnóstico, solamente sean para seguimiento o sospecha. La siguiente. Bien, entonces que este cuadro, me acuerdo mucho de la doctora Burgos, de R3, porque esto fue un cuadro que ella puso cuando hay un tumor en región de anexos. Y nosotros, cuando nos hagan interconsultas, tenemos que individualizar cada paciente según la edad reproductiva de la mujer. Y así poder decidir si hay sospecha de que este tumor anexial sea maligno o benigno. ¿Ok? Entonces, la masa en región de anexos puede ser de origen ginecológico y no ginecológico. En patologías benignas encontramos funcional, leiomatosis, endometrioma, algún absceso tubovárico, algún embarazo ectópico, algún teratoma maduro, cistoadenoma seroso, un hidrosalpinx. Dentro de las patologías malignas, pues ya todos los acabamos de mencionar. En la patología no ginecológica podemos encontrar también las malignas, que es cáncer gastrointestinal, y hay una metástasis a ovario, sarcomas, retroperitones o metástasis. Y las patologías benignas también se puede dar como un absceso diverticular, un absceso apendicular homocele, tumor de la vaina nerviosa, un divertículo ureteral, un riñón pélvico, un quiste paratubárico o un divertículo vesical. Es un cuadro de diagnóstico de diferencia que tenerlo en cuenta. En la siguiente imagen vamos a mencionar esos estudios de ultrasonido que nos hacían sospecha de malignidad en una paciente que nos llega a nuestro consultorio o en urgencias del hospital. Son pacientes que tienen un componente en la mente sólido. La siguiente, por favor, doctora Karen. Son tumores que tienen un componente sólido normalmente, con ausencia de hipereconicidad, modulares subpapilares y tiene septaciones con un grosor mayor a 2 o 3 centímetros. El ultrasonido Doppler evidencia en un tumor sólido. Hay presencia de cualquier tipo de líquido en la cavidad peritoneal y hay presencia de masas abdominales o ganglios aumentados de tamaño. La siguiente, por favor. Y tenía el tamaño de estos, como mencionaba la doctora Burgos, hace R3, y me acuerdo muchísimo porque mencionaba el tamaño y de acuerdo a eso vamos a seguirlo. En pacientes premenárquicas que el quiste alcanza 2 centímetros o más, lo recomendado es una laparotomía exploratoria. Cuando estamos en una edad reproductiva, cuando es menor de 6 centímetros, se puede hacer una observación a 8 semanas y posteriormente repetir el ultrasonido. Cuando es de 6 a 8 centímetros, es observar si es unilocular, ¿sale? Y realizar exploración quirúrgica en caso de masas biloculares o sólidas en ultrasonido. Cuando es mayor de 8 centímetros, no hay pierde. Es un paciente que se tiene que hacer una laparotomía exploratoria con la finalidad de realizar una cistectomía ovárica y en este caso ya estadificar el cáncer, probable cáncer. Y en la posmenopáusica, tumor palpable, es un tumor que estamos obligados a hacer una laparoscopía o laparotomía exploratoria con la finalidad de realizar una forectomía y un eto, una
un estudio transoperatorio. La siguiente. El tumor de ovario también va a tener su clasificación de acuerdo al tamaño y a dónde va a invadir o si es bilateral. Es algo difícil realmente un TNM, pero hay que saber al menos cuándo es un estadio temprano, un estadio tardío. En estadio 1 es limitado al ovario en 1A, 1B y 1C. 1A es cuando hay una cápsula ovárica íntegra, libre de tumor en la superficie y sin ascitis. 1B es lo mismo, pero ambos se encuentran afectados. 1C, hay afectación de uno o ambos ovarios con cápsula rota, tumor en la superficie, ascitis tumoral o lavado peritoneal positivo. En estadio 2, hay estadio 2A, que hay extensión heterotrompa. El 2B, hay una extensión a otros tejidos pélvicos. El estadio 3C, hay una afectación pélvica con cápsula rota, tumor en la cápsula superficie ovárica, ascitis, tumor o lavado peritoneal positivo. En estadio 3A, hay un peritoneo abdominal microscópicamente afectado. En estadio 3B, hay implantes peritoneales menores de 2 centímetros. En estadio 3C, hay implantes más de 2 centímetros, además retrovirales. 4, sin afectación al parénquima hepático y derrame pleural citológicamente positivo. La siguiente, por favor. Vamos a hablar bien de la oforectomía, es importante seguirla, es importante. De forma general, hay que mencionar que el tratamiento de elección para tumores de ovario es quirúrgico. Se hace omentectomía, histerectomía abdominal total, salpingectomía bilateral y cirugía reductiva. Sí, cirugía reductiva. Claro que sí, dime. Estaría bien preguntarle a algún R3 que mencione en qué consiste la rutina de ovario, si es que encuentran un tumor en alguna cirugía del AP, ya ves que luego hay apendicitis y encuentran alguna masa anexial, si saben en qué consiste la rutina de ovario. No, doctor. Yo soy Stephanie. Excelente, venga. La rutina quirúrgica, bueno, antes que nada, la opción terapéutica y quirúrgica, como usted bien dice, ay, espérame tantito, espérame. Sí. Ya. Es hay que ver que sea el estudio histológico correcto, ¿no? Entonces, es importante saber que pues el éxito como tal de un tratamiento de una neoplasia es diagnosticar bien por histología qué tipo de neoplasia quirúrgica debe ser. Ahora, la rutina quirúrgica generalmente necesita citología del líquido peritoneal, una biopsia generalmente de cualquier superficie que sea sospechosa, muestreo de ganglios y omentectomía. Los ganglios generalmente que se deben involucrar son los pélvicos. Excelente. Y los paraórticos. ¿Estoy de acuerdo? ¿Sí, Cris? Sí, efectivamente, solo es eso de que tienes el recurso, por ejemplo, cuando tengas a un paciente que estés operando, que creas que es otra patología, te encuentras con una masa ovárica sospechosa, realices la oforectomía, realices un examen transoperatorio y un lavado peritoneal, como lo dijiste, para mandarlo a citopatológico y al mismo tiempo a un neto para patología, y si te demuestran que es sospechoso de maligno, inicies la rutina de ovario, que como bien lo dijiste es la histerectomía, la salpingofrectomía bilateral, la omentectomía inframesocólica, la disección de parametrios, y en cuanto a los ganglios, que sean paraórticos y hasta lumbosacros, hasta llegar al origen de las renales, ¿no? Es importante que lo sepan, vaya. Ya sé que vamos a intercostar al oncociru, pero pues para que si nos llegan a preguntar no nos veamos mal, ¿no? ¿No les faltaría la toma de cúpula, de diafragma? Cierto. Sí, es muy importante lo que dice el doctor Román y el doctor Cris, la cúpula. Y eso es importante tomarlo de líquido de ascitis también, porque me acuerdo de R3 también nos preguntaban qué era el HIPEC. Alguien no sé si recuerda qué era
el HIPEC, que es la quimioterapia intraperitoneal con hipertermia en cáncer de ovario cuando hay presencia de carcinomatosis. El HIPEC. Hay que acordarnos de eso. HIPEC. Esa sí se ha visto buenos Excelente. resultados. Aquí en México, pues no. Hay pocos lugares, ¿no? Donde, bueno, más o menos. Y es cara donde se hace. Pero sí se ha visto y mejora una sobrevida considerablemente en los primeros 8 años, comparado solamente con... Excelente, sí, totalmente de acuerdo. ¿Me escuchan? Doc, Sí, Doc, gracias. Adelante, gracias, Steffi, gracias. Adelante. buenos días, doctor. Buenos El días. HIPEC tiene mejores resultados para tumores Excelente colorectales también. cuando está involucrado el carcinoma embrionario. Exactamente, sí, casembrionario, el antígeno casembrionario, bueno, la variedad, y en tumores, principalmente de ovario, cuando hay la presencia de carcinomatosis tipo epiteliales, pero sí, es como una forma, pues, de buenos resultados. Muy bien, gracias, Hugo Estrada. Entonces, ya continuamos con el tratamiento. Como comentaba, pues, posterior a la cirugía, estos tumores se tratan, pues, con esquemas, ¿no?, de quimioterapia. ¿Cuál es la quimioterapia? Normalmente lo que he visto ahí en Gineco con la doctora Paola, la doctora Carlita, pues he visto que hacen, y aparte, bueno, aparte la hilografía, como debe ser de Vita, es a base de cisplatino con carboplatino y paquiclastel. Posterior a la quimioterapia, en algunos casos, se realiza una segunda laparotomía para evaluar la respuesta del paciente al tratamiento. Y es aquí donde generalmente se utiliza el CA-125 para evaluar este éxito del tratamiento y así diagnosticar enfermedad recurrente. Muy bien, entonces, ¿vamos bien? El único tumor que mencionaba que es radiosensible en este caso es discarminoma, nada más no hay que olvidarnos de el discarminoma. Bien, ¿podemos continuar? Hola, Doc. Soy Adelante. Sí. También había leído que en general los teratomas tienen igual la posibilidad de que se les dé quimioterapia de adyuvancia. Claro que sí. Igual con el esquema de quimio, el BEP, el que mencionó, con bleomicina, etoposide y cisplatino, realmente. Es uno de los únicos que se les da adyuvancia, por la posibilidad de que recurran. Es correcto. Es correcto. Bueno, vamos a hablar de enfermedad pélvica inflamatoria. También corresponde a tema de R4 y por supuesto desde R1, ¿no? Porque todos estamos familiarizados con patología de diagnóstico diferencial en mujeres. Entonces es importante saber que pues, la enfermedad pélvica inflamatoria es la infección más frecuente que afecta a mujeres entre 15 y 25 años. Bueno, pero puede haber de todo, ¿no? También lo he visto en pacientes ya grandes. Y representa el 94% de la morbilidad asociada con las infecciones de transmisión sexual. Los factores de riesgo incluyen pues, múltiples parejas sexuales. La OMS menciona que promiscuidad es más de 2 parejas en menos de 6 meses. ¿Ok? Es una promiscuidad. ¿Ok? Uso de anticonceptivos diferentes a los de barrera. Instrumentación del cuello uterino. Tabaquismo. La siguiente, pueden ver aquí cómo esa secreción, esa presencia de cervicitis no mucopurulenta. Muy bien. La siguiente. Muy bien, entre los principales gérmenes que va a estar la enfermedad pélvica inflamatoria, y me acuerdo mucho de la doctora Carol Verdesoto, hacía mucho énfasis en los gérmenes, porque tenemos que saber que estamos en México, y en México, Clamidia trachomatis es la principal causa de enfermedad pélvica inflamatoria. Es la primera causa, ¿sale? Obviamente siempre que damos el tratamiento es en conjunto, ¿no? Neisseria con clamidia, normalmente. Pero en México es la primera causa. También puede ser Neisseria gonorrea, como mencionaba, los Bacteroides fragilis, Gardnerella vaginalis, Post-Streptococcus sp, Streptococcus agalactiae, Ureoplasma. También hay agentes infecciosos no genitales como Haemophilus influenza, Haemophilus parainfluenza, Actinomyces. Actinomyces, ¿alguien sabe en qué pacientes hay que sospechar este tipo de germen, los actinomyces, principalmente israelí?
¿En qué pacientes? Es el clásico paciente joven que nos llega con datos de enfermedad pélvica inflamatoria y que tiene algo que se puso y ahí está. Excelente, muy bien. Gracias, Barrios. Sí, es muy importante el uso de este tipo de actinomyces israelí y también antecedentes de uso cotidiano de baños de ducha, tapones o uso excesivo de tratamiento para aborto, ¿sale? Son causas de sepsis, importantísimo. Las nuevas guías mencionaban que cuando tú sospeches de esta actinomyces, tienes que usar tratamiento base ya de penicilinas, ¿ok? Y cuando sospeches en paciente de histerectomía previa, uso de DIU, comorbilidades, hay que sospechar principalmente en un hongo. Aquí se está justificado algún tipo de tratamiento base de clindamicina, que vamos a ver hoy más un antifúngico. Vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Pues también la tuberculosis puede ser causa de enfermedad pélvica no inflamatoria. Te da normalmente un abdomen pues, congelado, es el síndrome de Netter. Un abdomen completamente, una pelvis congelada, síndrome de Netter por tuberculosis, ¿no? Entonces, menciona para los criterios diagnósticos de la enfermedad pélvica inflamatoria, al menos tiene que haber criterios mínimos y otros criterios adicionales. En los criterios mínimos es la rigidez uterina y de los anexos. Hay un dolor a la movilización del cuello uterino. No es posible encontrar otra causa para los dos criterios previamente mencionados. Otros criterios que pueden diagnosticar la temperatura mayor a 38.3, esa secreción mucopurulenta cervical o vaginal, la presencia de leucocitos al examen microscópico de la secreción vaginal, elevación de las pruebas de reacción aguda como PCR, prueba de asignación globular, o ya la confirmación del laboratorio por Neisseria gonorrhoeae o Chlamydia trachomatis, ¿no? Estos cultivos de Thayer-Martin que se llevan a cabo para diplococo. Entonces el tratamiento va a ser de acuerdo a la sospecha de la gente para iniciar la antibioterapia. Doctor García, Miguel Ángel García. Hay una paciente que te llega a tu consultorio y al momento de pues, decides tiene abdomen agudo, ¿no? Piensas en una probable apendicitis versus otra patología inflamatoria intestinal, ¿no? Tienes que meterla y observas, aparte de la enfermedad pélvica inflamatoria, observas múltiples adherencias perihepáticas. ¿Qué patología es, doctor García Miguel? Dolor en hipocondrio derecho. En el momento de hacer tu laparoscopía diagnóstica encuentras múltiples adherencias perihepáticas más la enfermedad pélvica inflamatoria. Se llama... ¿Cómo se llama? ¿Puedo participar? Claro, adelante. Sí, es la enfermedad de Fitzhugh-Curtis, ¿no? Excelente, gracias. Sí, doctor. La siguiente. Muy bien, entonces, entre las pruebas de imagen y ultrasonido tiene una sensibilidad de 80% y puede ayudar a descartar la presencia de algún absceso tubovárico, quistes de ovario, alguna torsión de ovario. La tomografía computada es de gran utilidad en la evaluación de los abscesos tubováricos y en el diagnóstico del síndrome de Fitzhugh-Curtis, como mencionaba el doctor Axel, que son adherencias perihepáticas. La siguiente, por favor. La enfermedad pélvica inflamatoria vamos a clasificarla en 3 grados. El grado 1 es leve, es no complicada, sin masa anexial, ni datos de abdomen agudo, ni irritación peritoneal. Un grado 2 es moderada, es cuando es complicada, hay presencia de masa anexial, tumor anexial, no es masa, es tumor anexial, o absceso que involucra trompas y ovarios. El grado 3 es grave o severa, es la que es diseminada de estructuras extrapélvicas, algún absceso tubovárico o pelviperitonitis o con datos de respuesta sistémica. Doctor Román Romero, ¿usted recuerda casos en la Perla que hayamos tenido de estos casos cuando estamos rotando de R2? Hubo muchos casos, ¿no? ¿Podrías comentar algún caso que tuvimos, por favor?
¿De qué, Sí, Castañón? cuando estábamos tratando la perla, metíamos con el doctor Fonseca algún caso sospechoso de apéndice, pero al final era una enfermedad pélvica inflamatoria, grado 2, bueno, grado 3. ¿Qué se hacía en ese momento? Son abdómenes hostiles, o sea, realmente son abdomen con múltiples adherencias, peritonitis Pues obliterante. solo se lavaba ¿Qué se la hacía en ese momento? cavidad y se le Sí, ponía drenaje. exacto, sí, el drenaje. Y realmente es muy controversial el tratamiento. Ahorita vamos a ver, pero sí, realmente se hacía la apendicectomía, se colocaban drenajes siempre y cuando trataba de conservar y, por supuesto, individualizando cada paciente. Gracias, doctor Doctor Romero. Castañón, Adelante, adelante. bueno, hace rato retomando el comentario que hizo Pellito Sí, de claro. las adherencias en hígado, lo que presentan perihepatitis. Sí, ¿Considera usted que tiene algún rendimiento diagnóstico el hecho de que, como usted nos acaba de comentar, en el contexto de una paciente que entra por un abdomen agudo, una enfermedad pélvica complicada, perdón, una enfermedad pélvica, y encontramos adherencias, ¿nos traduciría a algún tratamiento adicional? claro, claro. Sí, perdón. Sí, porque una vez nos tocó con la doctora Burgos, una vez de ella R3, yo R2, metimos un abdomen agudo y se pensaba, pensaba que era una apendicitis. Al principio, no, pero pensamos que era un dolor abdominal, era una cole. Entramos a una cole y al momento de que vimos que tenía múltiples adherencias, inmediatamente sospechamos que la patología venía más de abajo. Entonces hicimos así que la extensión infraumbilical y es la importancia porque es tu pensamiento como cirujano. Este paciente tiene múltiples adherencias, es joven y probablemente sea una enfermedad pélvica inflamatoria. Ok, gracias, doctor Castañón. No, a Saludos. ti, a ti. La siguiente. Ok. Bueno, el tratamiento debe ser enfocado para cubrir el espectro de Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, bacterias facultativas, gram negativas y estreptococos. La cobertura para anaerobios también debe considerarse dependiendo de las circunstancias clínicas, como el acceso tubovárico y o salpingitis, donde probablemente también se requiere intervención quirúrgica. La siguiente. Tratamiento es lo siguiente. Para Chlamydia trachomatis, la primera de elección es dar acitromicina 1 gramo vía oral como dosis única. La alternativa es eritromicina 500 miligramos oral por 4 días. ¿Ok? También se recomienda, si no hay acitromicina oral, la doxiciclina 100 miligramos oral 2 veces al día durante 7 días. Y otra alternativa es alguna quinolona como levofloxacino vía oral durante 7 días, una vez al día. También se puede dar ofloxacino 300 miligramos vía oral 2 veces al día durante 7 días. Para Neisseria gonorrhoeae se da la cefexima 400 miligramos oral como dosis única. También se puede dar cetraxona 125 miligramos intramuscular como dosis única. O ciprofloxacino 500 miligramos vía oral como dosis única. Como alternativa se puede dar la espectinomicina 2 gramos intramuscular como dosis única. Lo ideal es tratar de cubrir ambos gérmenes. La siguiente. La siguiente, por favor. Bien, y una antes nada más rápido. Gracias. En paciente embarazada se mencionaba que pueden pasar gracias. Durante el embarazo, la eritromicina o amoxicilina son los agentes de primera elección. Como alternativa se puede usar la citromicina, ¿ok? Y si la presencia de clamidia no ha sido descartada, pues lo importante es el tratamiento, como ya mencionaba, para coinfección por clamidia, tratamiento para ambos y no hay respuesta para clamidia trachomatis, ¿ok? La siguiente. Es que está largo el tema de aparato femenino. Todavía falta hablar todo de histerectomías. Pero vamos a hablar ahorita de ectópicos, espero terminar ectópico y si no da tiempo, el siguiente sábado de pura histerectomía, ¿va? ¿Les parece? Sí, doc.
Muy bien. Bueno, el embarazo ectópico es un diagnóstico diferencial al abdomen agudo que el cirujano tiene que saber tratar. Son pacientes que se pueden morir por choque hipovolémico y nosotros, si no hay ginecólogo, le tenemos que entrar a dar tratamiento para un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico, como mencionaba, es la implantación del blastocito fuera del revestimiento endometrial de la cavidad uterina. ¿Ok? La etiología realmente es el retardado en el transporte del óvulo, hay una destrucción anatómica de la salpinge, hay un desequilibrio hormonal, alguna enfermedad pélvica inflamatoria, hay cirugías previas, puede ser una apendicectomía, hay presencia de tabaquismo y algo muy importante, el antecedente de un embarazo ectópico aumenta hasta un 76.6% el riesgo de tener otro embarazo ectópico. Desde mi punto de vista, y la bibliografía es el principal factor de riesgo para otro embarazo ectópico, es el antecedente de un embarazo ectópico. La siguiente. Muy bien. La epidemiología menciona que provoca entre 9 a 13 muertes maternas en el primer trimestre y entre 1.8 a 2% de todos los embarazos. La localización más frecuente son las trompas, 95%. Ampolla, 70%. Anemismo, un 12%. Timbre, adelante. Mire, faltan como factores de riesgo, pues igual faltó el uso del DIU, doctor, es muy importante. Perfecto, sí, no, el DIU, muy bien, sí, adelante. Igual es un factor de riesgo para el embarazo ectópico, ¿no? Así como también la endometriosis y todo eso, a veces se supone que es por un flujo retrógrado, pero bueno, igual pues son factores de riesgo para un embarazo ectópico. Muchas personas que a veces tienen DIU y dicen, creen que no se van. A veces pues igual resultan que están embarazados, pero la mayoría de los embarazos pues van a ser ectópicos, porque pues como el DIU está obstruyendo la parte de la implantación, pues o igual disminuye la motilidad de lo que son las fibras y la motilidad de la tuba, pues pues ahora sí que el ovocito pues se va a implantar fuera del útero. Fabuloso, doctor Caballero, gracias. La siguiente. Entonces, la clasificación del embarazo ectópico puede ser por localización, por un embarazo heterotópico, es muy raro, pero se puede dar, ¿no? También, tener dos ahí. Entonces, y embarazo de localización desconocida. La siguiente. Pues la triada que nos menciona el libro es que hay sangrado transvaginal, hay dolor abdominal, hay amenorrea, ¿sale? Normalmente el ultrasonido transvaginal más la beta corónico humana fracción beta, cuando se hacen juntas, tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 95%. Normalmente cuando tenemos una gonadotropina crónica humana con niveles de más de igual de 1500 unidades y un ultrasonido transvaginal puede dar el diagnóstico. Hay que tratar de aprendernos esta cifra de 1500 hacia arriba, más un ultrasonido positivo, hace un diagnóstico sospechoso de embarazo ectópico. El embarazo ectópico, como tal, es la masa anexial con saco vitelino o embrión o anillo tubovárico. Esa imagen en anillo de fuego ya daría una sensibilidad de 89 hasta el 100%. Pero también hay que recordar que la ecografía normal se puede presentar hasta el 26%, de ahí la importancia de la clínica y la alta sospecha diagnóstica. La siguiente. Ok, este se ve en la trompa con el embarazo ectópico, el útero. Normalmente el saco gestacional o saco de York podemos observar entre el quinto o sexto día aproximadamente. Y a veces no concuerdan las semanas de gestación, de ahí la importancia de estar tomando la gonadotropina coriónica humana, si no se duplica, cifra 1500 para arriba, puede ser que ya se está produciendo, ya hubo la implantación, entonces hay que tener en cuenta esta cifra, ¿no? 1500 para arriba. La siguiente. Tratamiento médico. Mi tratamiento médico yo no sé, la verdad, o sea, tratamiento médico es ya más de ginecología, pero es importante conocerlo, ¿no? El tratamiento expectante que se da hasta en un 25%, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable, eso es importante, ¿no? La beta coreónica humana al menos tiene que estar menor de 1000 y evolutivamente tiene que ir descendiendo.
Líquido en foco de saco tiene que ser menor de 100 y ausencia de embriocardia. El tratamiento en estos casos puede ser expectante. El tratamiento ya médico es a base de metotrexate, se da 1 miligramo kilogramo intramuscular los días 1, 3, 5 y 7 o 50 miligramos metro cuadrado intramuscular. ¿Cuáles son los criterios para usar el tratamiento médico? Pues que la beta crónica humana está entre 6.000 y 15.000. El tamaño, muy importante, menor de 40 milímetros. Sin o con poco dolor. También tiene que estar hemodinámicamente estable. Creo que esa es la palabra fundamental. En ambos es hemodinámicamente estable. Y tiene que tener una paridad insatisfecha. La siguiente. El tratamiento quirúrgico va a basarse a base de salpingectomía o salpingostomía, ¿sale? O también la oforectomía versus curetaje. A nivel abdominal se puede hacer la extracción versus seccionar el cordón umbilical. Y la laparotomía exploradora versus abordaje laparoscópico es un tratamiento también que se puede ofrecer. Y en su caso, si el paciente presenta ya estabilidad hemodinámica u otra asociación, se tiene que hacer la histerectomía. La siguiente. Las histerectomías de manera rápida para recapitular el tema pasado. ¿Sí me escuchan? Sí, Amigos, doctor, se escucha bien. Muchas gracias. Entonces, es muy rápido nada más comentar que el cáncer cervicouterino hay que agarrarlo en etapas tempranas. En etapas tempranas es hasta el estadio 2A. Recordemos que el estadio 2A es cuando todavía no se afecta el estadio parametrial. Entonces, es donde realmente se puede, con la pura histerectomía, con la cirugía, se puede hacer un tratamiento curativo de un cáncer cervicouterino. Posteriormente, las etapas 2B a 4A normalmente son cánceres cervicouterinos ya en etapa muy avanzada, o sea, rebasan los límites del cuello uterino y a menudo afectan a los órganos adyacentes y ganglios linfáticos retroperitoneales. Y aquí es importante recordar que la piedra angular del tratamiento de estos estadios de 2B hasta 4A es la radioterapia, ¿sale? En cuanto al cáncer de ovario, pues nada más hay que recordar también en etapa temprana, puede ser hasta el estadio 3, ¿sale? Hasta el estadio 3 es una etapa temprana. El estadio 3, recordar que solamente afecta a uno o ambos anexos, ¿ok? Pero que normalmente no compromete más allá de la afectación peritoneal. Entonces, es aquí donde podemos todavía agarrarlo antes del estadio 3, ¿sale? Ya después del estadio 3 de cáncer de ovario ya es una etapa ya avanzada, donde el tratamiento es, hay que hacer siempre la cirugía con citorreducción. Obviamente hablamos un poquito sobre el tratamiento a base de HIPEC. ¿Se acuerdan más o menos de la terapia de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica? Entonces, es los estadios ideales es el estadio 3, ¿ok? Vámonos directamente ya al tratamiento de histerectomías. Es importante recordar que el útero es un órgano intrapélvico situado entre el centro de la excavación pelviana entre la vejiga y el recto. De ahí la importancia de que a veces tengamos que tener zonas de peligro. Cuando nosotros hacemos una histerectomía, tenemos que localizar muy bien esas zonas de peligro. Me refiero principalmente a uretero, principalmente a vejiga, a recto, ¿sale? Tenemos diversos sistemas del útero. Un sistema importante es el sistema de orientación. Este sistema de orientación va a estar normalmente funcionando por medio de un peritoneo vesical del útero, que viene siendo el ligamento útero-vesical y recto-vaginal, ¿ok? También tenemos un ligamento redondo, el ligamento ancho, un ligamento suspensorio del ovario e infundíbulo pélvico. También tenemos un sistema de suspensión. Este ligamento de suspensión está dado por ligamentos cardinales o de McEnroe, ¿ok? Los ligamentos pubo-vesicales y recto-uterinos, vesicuterinos. Estos ligamentos también son sumamente importancia, y hay que recordar que en este caso los ligamentos laterales o cardinales de McEnroe se tienen desde el cérvix y la vagina a la taza superior del diafragma pélvico, y la arteria uterina se ubica superior al mismo y al uréter. El otro ligamento, que es el ligamento uterosacro, pliegues del recto uterino, también pasan los vasos ligamentos uterinos al sacro, ¿ok? Perdón. Y le pueden pasar a la siguiente, por favor. En este esquema que pongo, se ve un poquito ya más
ejemplificado cómo están el sistema de suspensión. Pueden ver ese ligamento útero-ovario, pues obviamente que va del ovario con el fondo del útero. También va el ligamento tubo-ovárico, conecta el ovario con la trompa. El ligamento meso-ovárico, donde conecta el ovario con el ligamento ancho. También encontramos el ligamento suspensorio o infundíbulo pélvico. Aquí es muy importante este ligamento, doctores, el ligamento suspensorio o infundíbulo pélvico, porque en este ligamento suspensorio, en su interior, va la arteria ovárica y el plexo venoso pampiniforme, que termina formando la vena ovárica. Recordar que la arteria hipogástrica o arteria ilíaca interna da origen a la arteria uterina, y esta arteria uterina pasa por arriba del uréter o a nivel del orificio cervical interno y asciende por el borde lateral del útero en su recorrido a la arteria uterina ascendente. Y esto es muy importante porque también por aquí se originan las arterias arcuatas. Entonces, donde vayamos, yo creo que estas zonas son de mucho cuidado, localizar bien la arteria uterina y el uréter para que una histerectomía salga pues, adecuadamente bien, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Bien, normalmente cuando hacemos una histerectomía, no está indicado de entrada hacer una salpingo o forectomía. Normalmente la forectomía se indica en patologías, por ejemplo, que esté comprometiendo los anexos, ¿no? Alguna enfermedad pélvica inflamatoria, algún absceso, o hay otras indicaciones de alguna forectomía bilateral. Por ejemplo, en el carcinoma extenso del recto, sí se aconseja hacer una forectomía bilateral debido a la susceptibilidad de los ovarios al trasplante de tumores a partir de lesiones del tracto gastrointestinal. Entonces, sí sería una indicación. Y normalmente en ausencia de malignidad se deben hacer todos los esfuerzos posibles para conservar este tejido de ovarios, ¿ok? Principalmente por la parte hormonal. Normalmente, ¿qué nos dice para hacer una salpingoforectomía? Siempre es importante, primero, cuando la trompa como el ovario deben ser removidos, se realiza una incisión peritoneal paralela y lateral a la trompa de falopio y los vasos ováricos, ¿ok? Como se muestra en la figura. Es muy importante que antes de ligar los vasos ováricos, se debe abrir el espacio pararectal y se debe identificar el uréter a nivel de la bifurcación de la arteria ilíaca común. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para que después de establecer que el uréter está fuera del campo de disección, zona de peligro, las curvas de Gini se aplican al ligamento infundopélvico, que incluye los vasos ováricos. Posteriormente, los vasos se dividen y doblemente atados a suturas reabsorbibles retardadas, 2 ceros pueden ser, ¿ok? Y la rama medial del ligamento ancho se corta luego con las tijeras hasta el nivel de los vasos uterinos, mientras se mantiene por encima del nivel del uréter. Eso es muy importante. Y a continuación, en la porción proximal de la trompa de falopio se puede ligar, como se muestra en la figura, ¿ok? Las superficies peritoneales se pueden aproximar y una posible, pero no necesaria suspensión. Aquí, nada más rápido para mencionar, hay 2 técnicas que van a usar mucho cuando hagan tal vez el servicio social, y como cirujanos general que hay que saber usar, son las oclusiones tubáricas bilaterales. Son 2 técnicas, principalmente la de Kroner y la de Irving, ¿no? Ambas consisten en la tracción de la trompa, sección y ligadura, y es una creación de orificio en el miometrio, paso del extremo proximal y se sutura miometrio el cierre del peritoneo con cobertura del mismo, ¿ok? Son las 2 principales, Kroner y de Irving. La siguiente, por favor. Bien, entonces, es muy importante, y aquí viene lo del procedimiento de una histerectomía abdominal. Histerectomías laparoscópicas no puse, realmente creo que sí son importantes, pero normalmente las que he entrado más son histerectomías abdominales. Tenemos que saber definir bien el término de histerectomía, ¿ok? Histerectomía, normalmente cuando me refiero a histerectomía supracervical, me estoy diciendo que solamente me estoy llevando el cuerpo del útero. Cuando hago una histerectomía total, me estoy llevando el cuerpo del útero y el cuello del útero. Y cuando hago una histerectomía total con salpingoforectomía bilateral, pues me estoy llevando cuerpo, cuello, trompa y ovario, ¿ok? Eso es importante. ¿Qué se tiene que hacer? Primero un acceso abdominal. El acceso abdominal, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Se puede hacer una incisión transversa o vertical, normalmente, para las histerectomías, ¿ok? Es muy importante la exposición. Después del acceso de la cavidad abdominal se coloca algún separador, por ejemplo, O'Connor o Sullivan, o el de Balfour, y se explora la pelvis y el abdomen visualmente. En forma manual
se separa el intestino del campo quirúrgico, ¿ok? Es muy importante que se sujete el útero y se eleve fuera de la pelvis. Obviamente cuando hemos entrado a esterectomías vemos cómo se hace esa sujeción del útero, esa tracción, que es la que es adecuadamente para llevar y localizar las zonas de peligro que ya mencionamos. Si hay adherencias extensas, se restablecen las relaciones anatómicas normales para facilitar la intervención. Posteriormente, se tiene que hacer el corte transversal del ligamento redondo. ¿Cómo se hace esto? La siguiente, por favor. Se coloca pinzas de Kelly curvas nuevamente a ambos lados de la trompa de falopio y del ligamento uterovárico, justo por fuera del útero. Esta se dirige la atención a unos ligamentos redondos donde se planea el corte de su parte media. Bien, se coloca en un punto de sutura transfictivo con material absorbible, puede ser calibre 0 o 1, proximal y otro distal al sitio del corte planeado, como lo hemos hecho. Las suturas se sujetan con hemostatos y se dirigen hacia arriba, afuera para crear tensión sobre el segmento interpuesto al ligamento redondo. Y ya posteriormente se hace el corte del ligamento en sentido caudal, en los primeros 1 o 2 centímetros de ligamento ancho. ¿Ok? La siguiente. En las hojas del ligamento ancho es importante mencionar que con esta acción se separa el ligamento ancho para distinguir sus hojas anteriores y posteriores, y entre ellas se observa el tejido conjuntivo areolar, ¿ok? Así como tipo en la vesícula, ¿ok? Entonces los bordes internos y externos de la hoja anteriormente se sujetan con pinzas atraumáticas sin dientes, y la tensión sobre estos bordes se dirige hacia arriba y hacia afuera, ¿ok? Muy importante que de manera similar se pueda abrir la hoja posterior del ligamento ancho. La incisión se extiende en dirección inferior-medial hacia los ligamentos uterosacros. ¿Aquí alguien tiene alguna duda? Más o menos vamos explicando. Bien, es en este momento donde se plantea la situación si se va a hacer la conservación ovárica o se va a hacer la forectomía. Normalmente, si ya se haya colocado una pinza Kelly al inicio de la intervención a través de la trompa de falopio y del ligamento útero-ovárico, ya se puede hacer la planeación para hacer la forectomía. Normalmente, como ya mencionaba, son las indicaciones, un acceso pélvico, algo que en cáncer colorectal, se hace la forectomía bilateral, si no, realmente no está indicada realizar la forectomía, ¿ok? Bien, entonces, posteriormente, ya que realizamos este paso, es importante localizar las arterias uterinas, ¿ok? Porque cuando normalmente hay un exceso de tejido conjuntivo circundante a estos vasos, se debe sujetar con pinzas finas. La siguiente, por favor. Eso es muy importante, porque se cortan estos vasos con tijera curva de Metzenbaum, iniciando en la parte superior con dirección ascendente. Las técnicas suelen denominarse aislamiento por disección. O sea, simplemente es separar esta zona de peligro, ¿no? Se colocan 2 pinzas Gini, curvas en los vasos uterinos debajo del sitio palpado para su corte. Y las puntas se colocan siempre horizontalmente, atravesando el eje vertical de los vasos uterinos. ¿Ok? Se coloca una tercera pinza curva por arriba de la incisión planeada, cuya punta atraviesa, muy importante, los vasos en ángulo que es a 45 grados. Y a continuación se cortan transversalmente los vasos uterinos. ¿Ok? Posteriormente se realiza la amputación del fondo uterino, la siguiente. Esa amputación del fondo uterino se debe realizar siempre que ya esté la ligadura bilateral de las arterias uterinas. Es importante mencionar que si el útero es grande y voluminoso, se puede extirpar de forma cortante respecto al istmo y el cuello. Y ya después de retirar el cuerpo, se colocan pinzas Kocher de un solo diente sobre las paredes anteriores y posteriormente del istmo uterino para elevar el cuello. Bien. En la siguiente, por favor, la siguiente imagen. Ok. Cuando tenemos ese es muy importante, lo de un colgajo vesical. Normalmente cuando tenemos los vasos uterinos ya localizados, el colgajo vesical nos ayuda muchísimo porque normalmente de esta forma se separa la vejiga del segmento uterino inferior y del cuello subyacente. ¿Ok? Siguiente. Tenemos que hacer bien la incisión posteriormente los ligamentos cardinales o de McEnroe, los laterales, donde estos ligamentos yacen al lado del útero y son inferiores con relación a los vasos uterinos. Se puede usar una pinza Gini recta para sujetar estos ligamentos cardinales. Conforme se sujeta el ligamento con la pinza Gini, es importante que se oriente esta en forma paralela al lado del útero que corresponde.
al cerrar lentamente la pinza se angula casi 45 grados como lo hemos hecho respecto al eje vertical del útero, ¿ok? Es importante también saber que por la longitud vertical y la vascularidad del ligamento cardinal puede ser necesario incluso repetir este paso, es decir, colocar doble pinza o 3 pinzas, siempre y cuando para evitar el sangrado, ¿ok? Y de esta manera se liga el ligamento cardinal desde el extremo superior hasta el inferior, utilizando una serie de procedimientos de pinzado y sutura, ¿ok? Y sobre la cara lateral del útero y la correspondiente de la parte superior de la cúpula vaginal. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo de una histerectomía supracervical, solamente se está realizando como tal la retirada del cuerpo del útero, ¿ok? Bien, la siguiente. Ok. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien. Es importante que cuando ya hacemos la incisión de los ligamentos carinales, nos falta también el corte de los ligamentos uterosacros. Los ligamentos uterosacros, este punto se dirige en la tensión de la cara posterior del útero y los ligamentos uterosacros. Es importante ejercer una tracción ascendente con las pinzas de Kelly colocadas en los cuerpos uterinos. Cada ligamento se sujeta con una pinza de Gini, eso es muy, muy importante, ¿ok? Recta, cerca de la incisión uterina. ¿Qué más? Bueno, también es importante que por la proximidad estrecha del uréter, que estas pinzas se coloquen tan cerca del útero como sea posible. Eso sí es importante, ya que posteriormente a esto se corta el ligamento en ubicación medial a la pinza. Se aplica un punto de sutura transfictivo y se retira la pinza posteriormente. La siguiente. En esta imagen se pueden ver cómo lo que me refiero a los uterinos, y la imagen anterior el acceso a la vagina. O sea, en este punto el cirujano puede hacer una palpación manual, eso es importante, la palpación manual a través de las paredes vaginales anteriores y posteriores para identificar el nivel más bajo del cuello uterino. Y ahí se utilizan las pinzas Gini, curvas para sujetar junto a las paredes vaginales anterior y posterior en un punto apenas debajo del cuello, ¿ok? La siguiente, por favor. Muy bien. La siguiente, doctor Nicolás, por favor. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, lo escuchamos. Muy amable. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahí está otra más, doctor. Sí, muy amable. Vamos a pasar a la diapositiva número 65. Por favor, a la diapositiva 65. Porque ya en este es el punto de la extracción del útero. Es el paso número 11. En este paso número 11 me dice que es la extracción del útero. Es muy importante. Se debe hacer, se incide el tejido vaginal por arriba de esas pinzas y se corta el ubicado entre ambas con bisturí o tijeras de mayo, ¿ok? Procedimiento que libera el útero de la pelvis. Se colocan puntos transfictivos bajo las pinzas de Gini y se retiran estas, ¿ok? Eso es importante. Y ya en el paso en el último, la siguiente, el paso número 12, nos habla sobre el cierre de la cúpula vaginal. Miren, normalmente se usa un material de sutura absorbible tardía de calibre 0 para unir el pedículo de ligamentos uterosacros y correspondientes del vértice vaginal en el lado derecho, ¿ok? Se anudan ambos extremos de material de sutura y se hace un procedimiento similar en el lado izquierdo del vértice vaginal. Cuando hemos entrado al procedimiento con el maestro Miranda, más o menos dice, hay que hacer una buena marsupialización, ¿no?, de este vértice vaginal. Algunos lo deciden dejar abierto, pero realmente se decide hacer la marsupialización o el cierre de la cúpula vaginal. Esta unión bilateral del vértice vaginal a los ligamentos uterosacros ayuda a prevenir su prolapso después de la intervención quirúrgica. Esa es la idea del cierre de la cúpula vaginal, ¿ok? Y pues bueno, la siguiente. Doctor Castañón. Claro que sí. ¿Puedo decir un comentario, Doc? Claro que sí, adelante, por favor, Ontiveros. Gracias, maestro. Fíjese que hace unos días metimos una histerectomía. Wow. Hace ya casi 15 días con el doctor Ruiz Vega. Sí. Y justo cuando hace el cierre de la cúpula, lo hace con las suturas que
anudó la arteria vaginal. Entonces ya Ok. cuando está a punto de hacer la histerectomía, los últimos puntos es pues pinzar, cortar y anudar las vaginales, ¿no? Por lado. Y entonces lo agarra con un Vicryl, hace ese procedimiento y lo deja ahí, ¿no? Y lo hace luego del otro lado, entonces ya con eso horlea los bordes, Orlea, ¿no? exactamente. Y luego ya los afronta con surgete continuo, por ejemplo, ¿no? Entonces deja las suturas por lado cada una al momento de hacer ya los cortes en las arterias vaginales y luego ya con eso los orlea y luego los afronta, ¿no? Perfecto, sí, eso también es un tip muy importante. Sí, alguien más, no sé, quiera comentar, que haya entrado alguna histerectomía y algún tip que nos quiera dar. Bueno, ya para terminar, para que empecemos el tema de aparato masculino, las histerectomías, es importante mencionar que la histerectomía radical, la siguiente, por favor. La histerectomía radical es el estándar de oro normalmente para las mujeres con cáncer cervicouterino en etapa FIGO 1A2 hasta el estadio 2A. Eso no voy a acabar de mencionarlo, ya que el estadio 2B, normalmente la modalidad y la piedra angular para su tratamiento es la radioterapia, ¿sale? Entonces, hasta el estadio 2A, la histerectomía es el estándar de oro para este tratamiento, ¿ok? No, ¿qué nos dice la clasificación? ¿Cuántos tipos de histerectomías puede haber? Puede haber normalmente 3 tipos de histerectomías. La clase 1 es una histerectomía normalmente extrafacial, con resección de la cúpula vaginal. Actualmente sus indicaciones son displasia severa, carcinoma in situ, alto grado de lesión intraepitelial escamosa, es decir, un carcinoma microinvasor 1A1, ¿ok? Se menciona en el Master Surgery que el objetivo de esta histerectomía es la remoción completa del cervix, ¿ok? En la histerectomía tipo 2 o histerectomía moderadamente ampliada o radical modificada, es resección de la mitad de los ligamentos úteros, sacros y cardinales en ambos lados y resección del tercio superior de la vagina. ¿Cuáles son sus indicaciones? Un carcinoma microinvasor 1A2. Muchos cirujanos mencionan que este es el procedimiento de elección para tumores de 1 a 2 centímetros confinados al cérvix, ¿ok? La única diferencia notable con la histerectomía radical es solamente la cantidad de tejido paracervical tomado. Recordar que es importante mencionar que aunque tenemos el estadio 2A, donde no hay invasión hacia parametrios, también el tamaño es importante. El tamaño a partir de 4 centímetros es un factor de mal pronóstico, que es el tamaño del tumor. Entonces, en estos, cuando son menor de 4 centímetros, se puede hacer por una histerectomía tipo 2. La clase 3 es una histerectomía con resección total de los ligamentos uterosacros y cardinales en ambos lados. Es la resección de la mitad superior de la vagina y una linfadenectomía pélvica. Biopsias de ganglios paraórticos y paracabales, histerectomía radical, o sea, como mencionaba la doctora Estefanía, la clase pasada. Este tipo de procedimiento está indicado en etapas 1B y 2A. De manera general, este tipo de histerectomía es llevar a cabo una resección completa del cérvix y tomar una mayor cantidad de tejido paracervical con una alta probabilidad de remoción de los nervios autonómicos, con ello que la paciente pueda presentar a largo o corto plazo disfunción autonómica nerviosa. Otras complicaciones de histerectomía tipo 3, Piver tipo 3, son complicaciones por disrupción del plexo esplánico e hipogástrico, que incluyen retención urinaria, disfunción rectal, con probables complicaciones en esta clase de histerectomía. La clase 4, normalmente ya te habla de su principal indicación es la recurrencia del tumor. Un Piver 4 es la recurrencia del tumor. Sin embargo, actualmente con la quimioterapia y radioterapia, como ya mencionaba, este tipo de histerectomías no son llevados a cabo. Presenta un alto riesgo de disfunción y fístula vesical. De manera general, un Piver 4 se puede mencionar que se realiza en escenarios de tumor recurrente, ya que en tratamientos no adyuvantes pero aún recurrentes y presencia de este tejido paracervical con extensión a piso pélvico, incluyendo vasos hipogástricos. Aproximadamente aquí 3/4 de la porción vaginal son resecados. O sea, es una cirugía pues, un poquito agresiva, ¿no? Y también mencionan en el Williams de ginecología, que de manera general son los 4 tipos de histerectomías, pero que se puede agregar una clase 5,
donde menciona que se realiza lo mismo que la clase 4, más resección de la porción ureteral afectada y o de la porción vesical afectada, y aparte una ureteroneocistostomía. Es decir, solo se subdivide el tipo 4 cuando en compromiso del tumor en uréter y vejiga, sí o no, y con probabilidad de conservación de este. Es la única diferencia del Piver 5. Ok, bueno, entonces ya para concluir podemos mencionar lo siguiente. Bueno, es muy importante conocer las características ecográficas de los tumores de ovario, ya que de aquí vamos a tratar de cada paciente individualizar. Pacientes nuevamente que son menopáusicas, ya a edad avanzada, 40, 45 años, que ya se sospecha que tengan alta de algún tumor maligno, es muy importante llevarlos a cirugía, ¿ok? Es otra cosa importante del cáncer de ovario, es que es una enfermedad silenciosa, no avisa, actualmente no hay un estadiaje como el cáncer cervicuterino. Entonces, la sospecha alta en un estudio que en un quiste que tenga vascularidad, que sea más de 5 centímetros, en paciente ya menopáusica, que tenga Doppler positivo, que tenga tabicaciones, nos tiene que hacer la sospecha de que puede ser un tumor, ¿ok? Recordar que hasta el estadio 2B, el tumor de ovario es en etapa temprana. Estadio 3 ya es una etapa avanzada en cáncer de ovario, en la cual ya hay afección, al menos ya de los dos ovarios, ya hay afectación de peritoneo. Y estos pacientes se benefician mucho de la terapia de HIP que vamos a mencionar más adelante, bueno, que ya mencionamos, ¿ok? El uso de HIP es importante. Como mencionaba el doctor Hugo Estrada, se lleva mucho a cabo principalmente en cirugía colorectal, es donde mayor tiene su punto, pero también se puede usar algún tipo de mesotelioma peritoneal, se puede usar también en cáncer gástrico incluso, ¿ok? Normalmente su indicación de la hipertermia intraperitoneal viene siendo en el estadio 3, como ya mencionaba, y estadio 4, ¿ok? Alguna de sus ventajas de esta HIPEC es que permite una mejor exposición del peritoneo a altas dosis de quimioterapia, permite calentamiento de fluidos, no sé, a 41 grados con efecto de un citotóxico adicional. Algunas de sus pequeñas desventajas es que puede ser aumentado la probabilidad de complicaciones intestinales después de la operación y actualmente sin ensayo clínico aleatorio completado, se puede mencionar, ¿ok? Y de manera general, de las histerectomías, puedo mencionar que la histerectomía radical es el gold estándar para el estadio de la FIGO 1A hasta 2A, es el gold estándar, ¿ok? Una histerectomía simple o tipo 1 es aquella que es también conocida como extrafacial o histerectomía simple, elimina el útero del cuello uterino, pero requiere excisión parametrio paracorpio, ¿ok? Y también es fundamental que el tipo 4, hasta el tipo 4, ya nada más es para la conservación, ¿no?, del uretero. Son ya cirugías muy grandes y que el médico general también, y nosotros como cirujanos generales, tenemos que saber bien el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatorio y de embarazo ectópico, como lo vimos en la clase. Sería todo.